Jesucristo, por esta tarde de miércoles, Señor Jesucristo. Sabemos que usted es el que va delante de nosotros. Después de alabarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su nombre en esta hora, Señor Jesucristo, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado en esta tarde de miércoles, Señor Jesucristo, y que esa palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, consultándole al Señor qué es lo que quería hablar en este día, en esta tarde, dice: no temas a los escorpiones porque tienes la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa escorpión según la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que los escorpiones, según la Biblia, abundan en Palestina, ¿verdad? Donde se han encontrado 8 especies, una región árida al sur del Mar Muerto, ¿verdad? Y entonces sabemos que cuando Jesucristo enseñó, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, y Él nos dio poder del Espíritu Santo, Jesucristo, Él envió a los 70, ¿verdad? Con autoridad, ¿verdad? Para hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, ¿verdad? Entonces, sabemos que la palabra de Dios habla de escorpiones y habla de serpientes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios vamos a ver Lucas 10:19, en Lucas 10:19, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra bendita de Dios, ¿verdad? En San Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios, ¿sí? En San Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, sabemos que Dios, cuando te llama y me llama, y como iglesia y como pueblo nos llama para para prepararnos, pero antes de enviarnos, como los 70, y dice que regreso de los 70, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios nos está hablando de esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo habla, ¿verdad? De no temas a los escorpiones porque tienes la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que allá en Palestina, allá en Israel, hay zonas donde hay muchas serpientes, no solamente serpientes, sino escorpiones, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la palabra escorpión está en la Biblia, ¿verdad? Y entonces sabemos que el pueblo de Dios, cuando iba en el camino, se empezó a quejar, ¿verdad?, de Dios. Por eso, referente a esto, se está refiriendo al Señor de tu pueblo de Dios, no te quedes a la mitad del camino, a la mitad de tu carrera, porque Dios te llamó para ser hijo, para ser esa iglesia sin mancha y arruga, pero muchos se están quedando, cada año se están quedando, gente que está volteando atrás, que está volteando a los lados, que está dándole la espalda a Dios, que está poniendo a Dios en segundo lugar, se están quedando. Entonces, sabemos que hay un pasaje de la Biblia donde habla que todos los que se fueron quedando fueron destruidos por serpientes, ¿verdad? Pero ahorita habla el Señor de escorpiones, ¿verdad? De acuerdo a Lucas 10:19, que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿cuánta gente le tiene temor a los escorpiones o tiene temor a las serpientes?
Hay mucha gente, ¿verdad? ¿Te imaginas Pablo? Él agarraba las serpientes, ¿sí? Y le mordían y no le hacía nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos está diciendo hoy que no tengamos temor de ello. Como dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, que vamos a leer ahorita, en Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra bendita de Dios, ¿sí? Dice en Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, el Señor nos está hablando de casa rebelde, ¿verdad? A veces, ¿no? Casa rebelde son todos aquellos que no han querido recibir a Jesucristo, que no temamos a sus palabras, de los impíos, ¿verdad? Pero sobre todo el Señor nos está hablando que como pueblo de Dios no debemos de quedarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos están quedando en el camino, están dando la espalda a Dios. Y entonces vamos a ver qué dice la palabra en Números 14. En Números 14 vamos a ver ahí todo ese pasaje para entender, ¿sí?, lo que Dios nos está hablando hoy. En Números capítulo 14 dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver en Números capítulo 14, versículo del 1 al 44, ¿sí? Dice, los israelitas se rebelan contra Jehová, ¿sí? Los israelitas se rebelan contra Jehová. ¿Te das cuenta? Eso dice el capítulo 14 de Números. Hay mucha gente que se está rebelando con el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque se quejan de que estaban mejor ahí donde estaban con Faraón. Sí, en ese momento vamos a ver todas las guerras que hay ahí. Y dice la palabra de Dios, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, dice la palabra, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Aarón, y les dijo, toda la multitud, dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, y porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos será mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sí? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová,
estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Si te das cuenta, los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces, el Señor siempre nos está hablando de que debemos de buscar su presencia, de buscar de congregarnos, pero sobre todo de estar firmes, ¿verdad? Porque mucha gente se está volviendo atrás, mucha gente se está rebelando a la autoridad que Dios pone en las congregaciones. Dios está hablando, ¿verdad? Que aquí Dios puso a Moisés y a Aarón y el pueblo de Israel se quejó contra ellos, ¿verdad? ¿Cuánta gente se queja de los pastores que están al frente? Pero si fuera fácil, pues ¿por qué no están ellos? Porque no los llamó ni los puso, ¿sí? Entonces, si tú estás en una congregación y tú estás sirviendo, sométete a tus pastores, ¿sí? Sométete a tus pastores, obedece a Dios y a tus pastores, naturalmente sujetarse a Dios primeramente y obedecer a Dios. Cuando tú lo haces, te estás sujetando a tus pastores. Hay muchos que se han ido y nunca ni siquiera hablaron a sus pastores, ni siquiera les dijeron, nada más dejaron de congregarse en muchas congregaciones, ¿verdad? Y entonces, esos ya no están en bendición, porque en primer lugar no reconocieron la autoridad que Dios les había puesto. Segundo, pensaron que lo más fácil era salirse de ese manto que Dios les dio. Pero sabemos que el pueblo siempre es rebelde y lo más fácil es acomodarse a su antojo, acomodarse a sus intereses, ¿verdad? Y hay mucha gente que el diablo las entenebreció a través del terror de la pandemia y tienen temor para venir a congregarse y tienen temor a morir, ¿sí? Y esos son cobardes y esos son los que más critican a la congregación, los que más critican a los pastores, los que más critican a la forma de obrar la dirección del Espíritu Santo. Y si te diste cuenta, ahí Moisés y Aarón, todo el pueblo se quejó contra ellos. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ¿verdad? Muriéramos, ¿verdad? Estaban quejándose. Hay mucha gente que se está quejando, ¿verdad? Se está quejando de que no tiene trabajo, se está quejando de que la iglesia está muy lejos, se está quejando de que tiene problemas y se está quejando contra la autoridad que Dios puso en las congregaciones. Entonces esos son rebeldes, son gente que no se sujeta y aparentemente son los que más critican la obra de Dios, pero serán desechados. ¿Por qué? Porque aquí vemos qué les pasó a todos los que se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Y dice, ellos se quejaban también contra Dios porque si Dios había puesto a Moisés y a Aarón, pues estaban rebelando contra Dios. Los israelitas se rebelan contra Jehová, ¿verdad? Aquí este pasaje nos dice, Números 14, los israelitas se rebelan contra Jehová. No dice se rebelan contra Moisés, aunque más abajo dice se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Entonces, Dios quiere que tu mujer o hombre de Dios realmente te sujetes a Dios y tu mujer seas ayuda idónea del ministerio, ¿sí? Y si no eres una ayuda idónea,
pues el Señor va a quebrantar, va a tratar con toda, tanto la mujer como el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente que realmente le ame, ¿sí? Pero de verdad, porque la gente le queda lejos y a veces dice, no, es que está lejos, no me voy a congregar, voy a hacer aquí oración aquí en mi casa, ¿sí? Y se les hace fácil, pero eso es rebelarse contra Jehová. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios quiere que nos congreguemos, no como algunos tienen por costumbre. Entonces, el verdadero siervo y sierva que es aprobado por Dios es aquel que está obedeciendo la voluntad de Dios, es aquel que está obedeciendo la autoridad que Dios le puso y se sujeta a la autoridad que Dios le puso. Porque la mayoría de la gente quiere mandar, pero no se sujeta a Dios ni a una autoridad. Y entonces, esa gente estuvo un tiempo sirviendo en la iglesia, estuvo un tiempo liderando, pero como no se hicieron las cosas como ellos querían, entonces ellos, su forma de rebelarse es salirse y no venir. Pero acuérdense, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, el Señor empieza a tratar con cada uno. Y aquí vemos cómo se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? Pero no solamente eso, dice que, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9, dice en Números 14:9, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, ¿sí? Nosotros los comeremos como pan, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, y su amparo dice, su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está en Jehová, no temáis, ¿sí? Entonces sabemos que para tener autoridad necesitamos someternos a Dios y estar bajo autoridad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, dice la palabra de Dios que tú serás poderoso, porque dice aquí que nuestros enemigos, dice, porque nosotros los comeremos como pan, ¿verdad? Entonces, fíjate, entonces nosotros los comeremos como pan, nuestros enemigos no tienen poder de autoridad sobre nosotros. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, que somos marcados por Dios, que tenemos autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes, que simbolizan nuestros enemigos adversarios. Pero generalmente, cuando tú vas caminando, hay serpientes y hay escorpiones. ¿Cuánta gente le tiene miedo a una rata? Le tiene miedo a los animales. Dios te dice que no tienes que tener temor a nada malo, ni a ningún animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus enemigos no tienen poder ni autoridad, tú los puedes desarmar, pero siempre y cuando estés bajo sujeción y en obediencia, porque todos quieren tener autoridad, pero no se congregan, pero no vienen a buscar a Dios. Entonces, pues así no podrás funcionar, o lo más fácil es salirte y según tú hacer tus intereses, pero esa gente no prevalecerá. Y por eso vemos que hay mucha gente traicionera, hay mucha gente cobarde, y hay mucha gente que le da la espalda a Dios, pero sobre todo se rebelan contra Dios, porque no es contra los siervos que estén al frente de una congregación. Y en Números 11:31 dice la palabra de Dios, en Números 11:31, y vino un viento de Jehová y trajo 11:31, ¿sí? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a otro lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Si te das cuenta, el Señor proveyó en el desierto, en la salida, ¿verdad? Cuando fueron liberados de Faraón, pero el pueblo de Israel se estaba quejando, ¿verdad? Se estaba quejando contra la autoridad de Moisés, contra la autoridad de Aarón, ¿sí? Entonces así está en la actualidad, ¿verdad? En este 2022 mucha gente le va a seguir dando la espalda a Dios. Por eso el Señor dice, no te quedes a la mitad del camino, ¿sí? Porque ¿acaso tiene tantos años estar en el camino de Dios y de un día a otro quedarte, ¿verdad? Ya merito era salvo, ya merito ibas a ser alcanzado por Dios, pero o ya merito le servías a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los escorpiones, porque la palabra escorpión está en la palabra de Dios.
Ya vimos en Lucas 19 que Dios nos da poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Y luego vemos que la palabra misma en Números 14:9 dice, ni temáis del pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, en esta tarde el Señor te quiere decir que Dios te ha dado poder, autoridad para vencer todo obstáculo que impide que tú vengas a buscar a Dios, impide que tú vengas a congregarte, pero sobre todo que tú sepas que todos tus enemigos caerán y los comerás como pan, dice aquí, porque porque su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces, Jehová está contigo y conmigo, ¿verdad? Vamos a ver la parte donde está la palabra escorpiones. Vamos a ver en Lucas 11:12. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:12. Vamos a ver en Lucas 11:12. Dice la palabra de Dios. San Lucas 11:12. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, versículo 12. Sí. San Lucas capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 11, San Lucas capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Dice, o si le pide un huevo le dará un escorpión, ¿verdad? O si le pide un huevo le dará un escorpión, ¿verdad? Vamos a ver ahora en Primera de Reyes 12:11. Primera de Reyes, capítulo 12:11. Dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12:11. Dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Sí? La rebelión de Israel, ¿con quién es castigada? ¿Cómo es castigada? Con escorpiones de parte de Dios, ¿sí? Porque en el capítulo 12 dice rebelión de Israel, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando se refiere a escorpiones, se refiere simbólicamente, ¿sí? A nuestros enemigos, ¿sí? Pero sobre todo es que debemos de entender que la lucha, como dice en Lucas 19, yo te he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, ¿sí? Entonces, pero aquí vemos, dice, ¿cómo dice? Dice, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones, ¿sí? Entonces, vemos que mucha gente se está quedando en el camino, mucha gente está dándole la espalda a Dios, mucha gente es por poner la mirada en las cosas de este mundo, por poner la mirada en el hombre, por poner la mirada en otro lugar menos en el que sea Dios, se está quedando en el camino. Y entonces, en lugar de ella ser autoridad sobre sus enemigos, ahora sus enemigos están controlando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia y rebelión a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Segunda de Reyes 12:14, ahí mismo, pero ahora en el 14, adelantito. Dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Si te das cuenta, vuelve a decir, yo os castigaré con escorpiones, ¿sí? Pero para entenderlo, vemos rebelión de Israel desde el 1, ¿verdad? Dice en el 12:1, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues
Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú al de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre vosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: una pregunta, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grosero que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os castigó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y si ya diste cuenta, en el 14, les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Pero dice en el 15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar a la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías silonita, Jeroboam hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vino que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Dorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, aquí vemos rebelión, cómo la rebelión de Israel, cómo fue castigada, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en Deuteronomio 8:15, dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, dice la palabra de Dios. Dice: ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de roca del pedernal? ¿Verdad? Y en el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a lo postrer hacer bien, ¿verdad? En el 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, si te das cuenta, amonestación de no olvidar a Dios, ¿verdad? Todos los que hay una amonestación de no olvidar a Dios desde el versículo 8, capítulo 8, versículo 11. Entonces, hay mucha gente que se ha olvidado de Dios, ¿verdad? Y entonces sabemos que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todos los que se han apartado de la voluntad de Dios, se han apartado del ministerio que Dios los llamó, pero sobre todo de la voluntad de Dios, y lo están dejando y siguen volviendo atrás. Estamos en los tiempos en el cual es como se está predicando la palabra, y hay muchos que no creen que Dios viene. Así como cuando Noé estaba predicando y su familia lo tomaban a loco, así cuando pasó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un tiempo en el cual nosotros tenemos que reflexionar y meditar en la palabra de Dios, si estamos obedeciéndole a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos o pensamos, porque siempre el enemigo es astuto para dividir y poner desacuerdos, pero sobre todo Dios
el que levantó nadie lo podrá derribar. Y Dios te dice, tú pastor o pastora que estás ministrando, que sigas firme, inamovible, porque Dios está también añadiendo más almas. Si te das cuenta, uno de los reggaetones de Puerto Rico, artistas como Marufo, se ha convertido a Cristo. Y no solamente se ha convertido a Cristo, sino que él ha mismo reconocido que sin Dios nada era, ¿verdad? Sin Dios, aunque tenía riquezas, aunque tenía casas, aunque tenía yates, aviones y todo lo que tenía, no se sentía lleno, se sentía vacío, ¿verdad? Entonces él mismo pidió públicamente perdón por las canciones, por dañar a las generaciones de jóvenes y a los padres de los jóvenes. Entonces es una muestra que Dios está hablándonos hoy, que no se te olvide de hacer la voluntad de Dios, no se te olvide de obedecer a Dios como Él quiere, que tú estés haciendo la voluntad como Él quiere, no a tu forma ni a tu manera, estar con tu familia íntegra en la congregación. Sobre todo es que el enemigo quiere que tú no te congregues, que tú no te rebeles contra Dios, que tú te rebeles contra la autoridad que ha puesto delante de ti en la congregación, que tú no les des cuentas, que tú no busques la presencia de Dios. Pero Dios te dice hoy que Él va a tratar con tu vida, Él va a obrar contigo, porque en ese tiempo el Señor pues dice que con azote de escorpiones, ¿verdad? Entonces, escorpiones significa que tus enemigos, ellos van a estar tratando de aplastarte, pero si tú quieres, porque Dios te ha dado poder y autoridad para tú aplastar a ellos. Por eso, escorpiones y serpientes significan enemigos, ¿sí? Significan enemigos, ¿verdad? De dónde estás, hacia dónde vas, de dónde estás sirviendo. Entonces, tú no podrás tener autoridad si no eres fiel a Dios. Tú no podrás tener autoridad si pones la mirada en el hombre o te sales de la autoridad que Dios ha puesto, del orden que Dios ha puesto. Porque sabemos que todo sale a la luz. Lo verdadero permanece, lo que es falso se va, se dice la palabra de Dios, se desvanece. Entonces, sabemos que es un tiempo en el cual pues ya Dios nos está hablando del tiempo de la iglesia cibernética. ¿Qué es una iglesia cibernética? Que es estar predicando en este nuevo tiempo, aprovechando las redes sociales, ¿verdad? Muchos se están empeñando en construir mega iglesias, ¿verdad? De paredes, porque piensan que todo estará como antes de la pandemia normal, volverá a la normalidad. Pero yo te quiero decir que esto ya no sucederá, sino que hoy es tiempo de adaptarnos a la dirección, pero sobre todo a la dirección de Dios, de enfocarnos a lo que Dios nos está hablando, de que no dejemos de predicar, pero sobre todo hacer su voluntad, usar las redes sociales para llegar a más lugares, a más naciones. Y entonces, los hombres verdaderos de Dios aman a Dios, pero en todo momento, en toda circunstancia. Y no solamente eso, se sujetan al orden y a la autoridad que Dios puso. Cuando una persona se sale de la cobertura, de la autoridad que Dios puso, entonces será azotado por escorpiones, será castigado, como ahí el Señor nos está hablando. Aunque la palabra castigo muchos no la entienden, Dios sí castiga. Entonces, hay muchos que se están quedando en el camino, hay muchos que están pereciendo en el camino. Y entonces, hoy Dios te dice que tú tienes autoridad para derribar a tus enemigos, que simbolizan escorpiones y serpientes, de hollar, de aplastar. Entonces, para que tú seas victorioso necesitas ser firme y constante, pero sobre todo buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Sobre todo estar congregándote, no dejarte de apasionarte, de enamorarte, de mantenerte vivo, de mantenerte enfocado, de mantenerte viendo a Cristo, porque el enemigo es experto en distracciones, es experto en desenfocarte, en enfriarte, en meter divisiones y desacuerdos. Pero si tú se lo permites, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios madura, nunca va a dejar el propósito ni la voluntad de Dios, a pesar de que la autoridad que Dios ha puso, como Moisés y Aarón en ese caso, Dios los puso, no los puede quitar nadie. ¿Por qué? Porque Dios los puso. Entonces, si tú ves algo que está pasando allá donde estás,
tú debes de orar en lugar de rebelarte contra ellos. No debes de rebelarte, porque cuando tú te rebelas contra ellos, estás obedeciendo a Satanás. Estás escuchando y obedeciendo a Satanás, porque Satanás es el padre de mentira. Satanás es el que usa y pone y siembra desacuerdos, pone y siembra divisiones, ¿sí? Porque eso, el diablo, para eso vino. Dios vino para sumar, Dios vino para bendecirte. Y entonces, el que no escucha a Dios, pues se las verá con Dios, porque está dejando la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no entendemos que el Señor quiere que el hombre, como la mujer y toda su familia, esté reunida, esté en la congregación, porque si no se está rebelando contra el Dios mismo. Se está rebelando contra el plan y la voluntad de Dios. Y aparentemente, pues está haciendo la voluntad de Dios, pero cuando ya no está en el orden, ya no está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces hay muchas iglesias que cerraron y van a seguir cerrando, porque Dios está probando más a fondo los ministerios que Él levantó. Y por eso nosotros estamos predicando el Evangelio del Reino. ¿Quiénes predican el Evangelio del Reino? Los que levantó Jesucristo, los ministerios que Dios entregó, que Dios dio a sus siervos, ¿verdad? Entonces, en la prueba, en la lucha, es cuando estos ministerios estamos sirviendo, nosotros estamos sirviendo sin parar, en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, hoy te dice que tú tienes el Señor autoridad sobre escorpiones, ¿verdad? Tú tienes autoridad, no tienes que tenerles temor a tus enemigos. Entonces, estamos viendo dónde está la palabra escorpión, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:3, ¿verdad? Vamos a ver dónde dice Apocalipsis 9:3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿sí? Entonces, vemos que Apocalipsis 9 viene desde el 8, el séptimo sello, pero la trompeta, ¿verdad? Entonces, te digo que las langostas, como las escorpiones, también son plagas, ¿verdad? Entonces, pero viene ahí abajo, dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí. Dice, vamos a leer desde el 9 para entenderlo, todo el Apocalipsis 9. El quinto ángel tomó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y asirán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos, corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, fíjate, tenían colas como de escorpiones, ¿verdad? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, ¿sí? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como de cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si te das cuenta, en este capítulo 9 nos habla del quinto ángel, nos habla del sexto ángel, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta. ¿Y qué es lo que sucedió? Luego en Apocalipsis capítulo 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta. ¿Y qué es lo que sucedió? Pero si te das cuenta, en el quinto ángel, cuando toca la trompeta, te das cuenta que el versículo Apocalipsis 9:10 habla de tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Si te das cuenta, nos habla en el capítulo 4, y se las mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a un árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿sí? Entonces la gente que no se arrepiente, porque estamos viendo ahí que la gente que no se arrepiente de adorar imágenes de yeso y de metal, porque vamos a repetirlo para que la gente que sigue una religión donde adoran imágenes de yeso, de metal, de cristal, dice en el 20, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con plagas, ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron, ¿sí? Ni aún así se arrepintieron. Debe de quedar bien claro esto, que ni aún así se arrepintieron. No se refiere solamente a la gente que no conoce a Jesucristo, que sigue adorando imágenes de yeso, de metal, de cristal, de madera, de piedra, de barro, que son las imágenes de la idolatría de la iglesia pagana, sino se refiere a todos aquellos que no tienen a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que habrá un tormento, ¿sí? Para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿verdad? Pero sobre todo aquí dice, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay mucha gente que adora imágenes y adoran demonios. ¿Por qué? Porque dice aquí en el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Si tú eres católico, estás viendo esta predicación, aquí te está diciendo que te arrepientas, porque si no te arrepientes, porque está hablando de todos aquellos que ni aún así se arrepintieron, o sea, dejaron de adorar imágenes de talla y dejaron de adorar a demonios. Dice que ni aún así se arrepintieron, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todos aquellos, fíjate los que le pasa aquí. Dice que y les fue dado que no los matasen, sino los que tormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todo esto pasará con aquellos que no tienen a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente serán atormentados, como dice aquí, serán atormentados en el 5, Apocalipsis 9:5, dice,
y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Tormento de escorpión. Entonces, todos los que no tienen a Dios, todos los que adoran imágenes de yeso, de metal y cristal, que ni aún así se arrepienten, serán atormentados con tormento de escorpión, ¿verdad? Y su tormento era como tormento de escorpión, ¿verdad? Entonces, todos los que no tienen a Dios, porque nosotros los que tenemos a Dios, y dice la palabra de Dios en el 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni aún ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Todo esto les pasará a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero hoy, para el pueblo de Dios, que nos está hablando Dios, para la iglesia, Dios quiere que te arrepientas de tu mal camino. Dios quiere que vuelvas a Dios. Dios quiere que ya dejes la frialdad, que ya dejes pues tu conveniencia y tu comodidad, pero sobre todo de obedecer a la palabra y escuchar la palabra, pero sobre todo vivirla. ¿Por qué? Porque la gente que no tenga a Dios, ¿qué le va a pasar? Aquí dice, todo esto que relatamos es lo que le va a pasar, ¿sí? Pero nosotros tenemos el sello de Dios en nuestras frentes, ¿sí? Porque nosotros somos marcados ya por Dios. Nosotros, desde que recibimos a Jesucristo, nos bautizamos y estamos sirviendo, ya seremos librados de eso que está marcado aquí, que está en Apocalipsis 9, que un tormento de escorpión, ¿verdad? Entonces, Dios guarda a su iglesia, pero a los que son fieles y reales y verdaderos, ¿sí? Es decir, por eso, como si te diste cuenta, la palabra que nos está dando hoy el Señor, que nos dice, no temas a los escorpiones, porque Dios te ha dado autoridad sobre ellos, ¿verdad? ¿Y qué significa un escorpión, una serpiente? Nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos el sello de Dios, que fuimos marcados por Dios, que fuimos sellados por Dios, que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, y si nos mantenemos así, hasta que dejemos este cuerpo, hasta que Dios nos llame a su presencia, pues estaremos con el Señor, ¿verdad? Seremos salvos. Por eso el Señor dice hoy que mucha iglesia del Señor se ha quedado en el camino. Es decir, dejaron al Señor, abandonaron al Señor, se enfriaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué está pasando a todos ellos que se enfriaron? Muchos están muriendo y se están yendo al infierno. ¿De qué sirvió conocer la palabra y estar unos años en la iglesia si al final murió en el pecado? Por eso Dios habla hoy de firmeza. Hoy habla Dios de compromiso, porque Dios es de compromisos. Dios es de todo, que le entregues todo a Él, ¿sí? Entonces, todos aquellos que no tenían la marca de Dios en sus frentes, ¿qué les pasó? Todo esto, ¿verdad? Entonces, pero nosotros van a tener el tormento de escorpión, ¿sí? A todos los que no son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, Dios nos está hablando en esta tarde, ¿sí? Pero Dios quiere que realmente nos esforcemos en buscarlo, Señor, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia ha caído en la trampa de Satanás. No vayas a la iglesia, quédate en la casa, porque te vas a contagiar. Entonces ya tienen temor a morir y temor a la muerte y a la pandemia. Y esos son cobardes. ¿Por qué? Porque tienen temor a morir, ¿sí? Tienen temor a la pandemia, tienen temor a infectarse. Pero ¿cuántas veces tú ves que los aviones, las playas, los carros, el transporte, el mercado, el banco, están saturados? Y ahí pues no tienen eso en la mente de que se van a contagiar. Pero nada más cuando ellos van a venir a la iglesia, el diablo los empieza a atormentar con te vas a contagiar. Mira las combis, mira los carros, tienen temor a salir de su casa, tienen temor de salir al mandado, tienen temor a morir. Y todos aquellos que tienen temor a morir, pues no tienen a Dios, porque el que tiene a Dios no tiene que tener temor de ningún mal. No tiene que tener temor a los escorpiones, no tiene que tener temor a las serpientes, no tiene que tener temor a la pandemia. Debemos ser sabios, inteligentes, claro, pero si tú tienes temor a morir, tienes temor a venir a congregarte, quiere decir que no estás
tú con fe ni amas a Dios. Y entonces, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve ayunar? Si lo más importante, que es fe, para vencer todo temor, te está paralizando el diablo. Estás en una cárcel prácticamente en tu casa, porque estás aislado, no sales ni a la calle, ni al mercado, ni a ningún lugar, estás preso en tu casa. Esa es la estrategia de Satanás, que muchos dejaron de congregarse, que muchos dejaron de servir a Dios, que muchos volvieron atrás y se han quedado en el camino. Por eso Dios me está diciendo en esta tarde, en esta ya noche, que tú no seas de aquellos que se quedaron a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel fue devorado por serpientes, a todos aquellos que se fueron quedando. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, para tener autoridad sobre tus enemigos, que simbolizan escorpiones y serpientes, siervos de Satanás, y la fuerza malignas, porque dice la palabra en Lucas 19, está bien claro. En Lucas 19, Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: yo te he dado potestad, iglesia, pueblo, siervo, sierva, y yo te he dado poder, autoridad. Potestad es poder. Yo te he dado potestad para hollar es pisotear. Serpientes y escorpiones, serpientes y escorpiones. Nos está enseñando el Señor 3 áreas de combate: contra serpientes y escorpiones, y luego toda fuerza del enemigo, toda fuerza maléfica, toda fuerza satánica. 3 áreas. El Señor, tú tienes autoridad, Dios te ha dado autoridad sobre esas 3 áreas que hoy está hablando el Señor: sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre serpientes, sobre escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y luego dice la promesa grande, muy grande, muy grande, que tú tienes que tener bien grabada en tu corazón y en tu mente. Y dentro de ello, también el Señor me trae en rema que no tengas temor a salir de tu casa para congregarse, no tengas temor de ir al mercado, no tengas temor, porque ese temor que el Satanás te ha metido y te ha aterrado y te ha encarcelado y te ha aprisionado para que estés en tu casa, que tú temas morir, es porque tú has perdido a Dios, has perdido tu fe. Y entonces, por eso es importante orar y ayunar y estar en comunión con Dios, pero el fundamento para alcanzar de lo espiritual a lo natural es tener fe. Si no tienes fe, así puedes ayunar horas y horas y orar, no le vas a agradar a Dios, no le voy a agradar a Dios. Entonces, dentro de ello son las fuerzas maléficas de temor que el enemigo ha metido a través de esta pandemia a la iglesia. Y muchos han caído en la trampa de Satanás. ¿Y cuántos han dejado de congregarse? Entonces, yo te he dado potestad para hollar serpientes, para hollar es pisotear, serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, toda fuerza, no nomás una fuerza. Por eso dice aquí la palabra de Dios que vamos a leer, porque el Señor está que sea enfocada, que te la explique bien, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios aquí, ¿sí? Apocalipsis, San Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Fíjate, 3 áreas: escorpiones, serpientes y sobre toda, o sea, quiere decir toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará, nada os dañará, nada te dañará, ¿verdad? Cuando tú le crees a Dios, Dios te cuida. Cuando tú le crees a Dios, Él te defiende. Cuando tú le crees a Dios, Él te puede librar de todo obstáculo, de todo temor, de toda angustia. ¿Por qué? Porque hay muchos en toda la iglesia, en toda la faz de la tierra, que dejaron de congregarse por temor a la pandemia y están presos en su casa. No quieren salir, tienen temor a enfrentarse, tienen temor a los virus, tienen temor a morir. Entonces esa gente es cobarde y Dios no camina con cobardes. Por eso el diablo los paraliza con el temor y el terror. Entonces, dentro de ello, pues el Señor, toda fuerza del enemigo, ahorita la fuerza del enemigo ha sido el temor a la pandemia, temor a infectarte, temor a morir. Ese ha sido, y cuando tú crees a eso, le estás permitiendo al enemigo operar en ti. Pero hoy declaro que tú no debes de tener temor a nada.
Y hoy Dios habló usando a mi esposa de que no teníamos que tener temor a ningunos siervos de Satanás. Entonces pasamos enfrente y realmente pues a veces no se da uno cuenta, pero nosotros no tenemos que temor a nada, ¿sí? Y Dios habló ahí a Dios usando a mi esposa, y así efectivamente tiene que ser, porque si no, entonces ¿qué caso tendría tener poder y autoridad y tener temor a tus enemigos? Ellos deben de huir, no tú a ellos. Entonces, para los que están en su casa, para los que están presos en su casa, que el enemigo los ha paralizado con el temor de la pandemia, con el temor a morir, con el temor a infectarse, pues hoy te dice el Señor que rompas todos esos temores y salgas de ahí y vengas a congregarte y a buscar a Dios como era antes. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, no podrás tú operar como Dios quiere. Por eso muchos ministerios han dejado de servir. Por eso muchos pastores han cerrado las iglesias. Por eso muchos han caído en la trampa del enemigo y se quedaron ya a la mitad. Y muchos volvieron ¿a qué? Si ya no escucharon la palabra y dejaron de congregarse, de orar y ayunar y de servir a Dios, ¿a dónde se fueron? Al mundo. ¿A dónde se fueron? A la carne. ¿A dónde se fueron? Murieron en el pecado. Muchos están muriendo en el pecado que fueron hijos de Dios por un tiempo. ¿Dónde qué sirvió estar tantos años en la iglesia y el último tu destino es el infierno? Entonces, hoy Dios quiere que tú tengas cuidado. Hoy Dios quiere que tú te afirmes. Hoy Dios quiere que entiendas una vez por todas que si no vienes a buscar a Dios, el perjudicado eres tú. Que si no vienes a congregarte, el perjudicado serás tú. Que si no vienes a todos los cultos y servicios, el perjudicado serás tú. Ya quítate de ese engaño que Satanás te ha metido, que es que tú vas a beneficiar a los pastores, que tú vas a beneficiar a la congregación. El único beneficiado serás tú, por cuando entiendas y derribas ese engaño que Satanás por años ha neutralizado a la iglesia. Es que no vayas porque te están obligando, es que no vayas porque vas a servir a los pastores, cuando no es cierto. Servimos a Dios, predicamos a la palabra y sobre todo salimos a evangelizar. Todo es la obra de Dios, no es obra de los hombres. Entonces, cuando tú derribas eso, ya nadie te va a poder parar. Por eso el Señor te dice hoy que los escorpiones y las serpientes y toda la fuerza maléfica y maligna de la pandemia, de temor, de intimidación y de amenaza, y de temor a morir, temor a infectar, temor a la enfermedad y temor a la muerte, tú debes de atarla y destruirla diariamente de tu mente y decir: esto no me va a parar para que yo no vaya a congregarme, esto no me va a parar para que yo deje de diezmar, esto no me va a parar para que yo vuelva atrás, esto no me va a parar para que no vaya a servir a Dios, esto no me va a parar para que yo no vaya a evangelizar allá fuera de las cuatro paredes en las calles, esto no me va a parar para que yo no vaya a ejercer el ministerio, a abrir la iglesia o congregarnos. Tú tienes que saber que sin fe no le vas a agradar a Dios, porque Dios, sin fe no le podemos agradar a Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no le estás agradando a Dios, iglesia. Eres una iglesia tibia y cobarde, y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dios no camina con cobardes. Dios no camina con gente que le tiene temor a morir, como que le tiene temor a la pandemia, que le tiene temor a la enfermedad y contagiarse. Esos son cobardes, han caído en la trampa del enemigo, por eso los ha paralizado, por eso los ha encarcelado en sus propias casas. Y Dios quiere que rompas esas cárceles, que rompas ese temor, que rompas y hagas la voluntad de Dios, porque Dios es el que te guarda y me guarda, porque Dios pelea por ti y por mí, porque Dios nos dice en su palabra y por eso nos dio la fe, como dice su palabra en Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y entonces también para los que no son el pueblo de Dios, para aquellos que están en la religión más bien, para aquellos que siguen ídolos de yeso, de metal, de cristal, de madera, ¿sí? Para ellos les acontecerá el tormento como de los escorpiones, como dice la palabra, ¿sí? ¿Dónde lo dice? Pues ya lo leímos, ¿verdad? En Apocalipsis 9. Entonces, para ellos que no tienen el sello de Dios, ¿verdad? Para aquellos que siguen una imagen de yeso, de metal, de cristal, de madera, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que ni aun así se arrepintieron de sus maldades.
ni aún así se arrepintieron de adorar a los demonios, ¿sí? Porque dice en la palabra de Dios que ya vimos. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 9, dice la palabra de Dios, 20, ¿sí? Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, fíjate, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ¿sí? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Te das cuenta? Todos aquellos que están adorando las imágenes de yeso, que ni aún así se arrepintieron, es decir, que Dios va a rescatar de aquellos que adoran esas imágenes. Por ejemplo, uno de esos fue este artista Rufo, ¿sí? No sé si es puertorriqueño, pero si te das cuenta, en esta semana varias noticias de esos aparecieron sobre él en Facebook, ¿sí? Que se arrepintió este artista muy famoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo alcanzó Dios, lo tocó Dios, y muy pocos van a ser salvos. De hecho, pues Dios sabe quién va a ser salvo. Pero yo cuando salgo a predicar en las calles y los hermanos, le decimos, Señor, aunque tú ya sabes quién va a ser salvo, nuestra misión es ir a predicar. Nuestra misión es ir a salvar almas. Que tú lo haces, Dios, sana nuestras bocas, arrebatarle las almas al diablo de sus garras que se ha robado ilegalmente. Entonces, pero dice aquí que ni aún así se arrepintieron. ¿Quién? Los hechiceros, los que fornican, los que hacen hurto, los que adoran ídolos, los que adoran ídolos de bronce, de oro, de plata, los que adoran a los demonios, ni aún así se arrepintieron. Entonces, naturalmente, si tú ya te arrepentiste y fuiste alcanzado por Dios y Dios te sacó de la iglesia ramera católica o de otra religión, dale gloria a Dios, porque muy pocos llegan a la verdad. ¿Cuántos salieron del catolicismo y se fueron a los testigos de Jehová? Y salieron de los testigos de Jehová y se fueron a los mormones y nunca llegaron a la verdad. Pero nosotros hemos llegado a la verdad, que es Jesucristo. Por eso dice la palabra en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para los hijos espirituales de aquí de la casa apostólica profética de la tribu de Judá Internacional, Dios te dice, congrégate, Dios te dice, afírmate, Dios te dice, vuelve a mí, Dios te dice, pon la mirada en mí, Dios te dice, créeme a mí. Pero dice el Señor, no te rebeles contra mi voluntad, no te rebeles contra mis autoridades que yo he puesto. Por ejemplo, en ese tiempo fue Moisés y Aarón. El pueblo se le rebeló a Moisés y Aarón. Y eso significó rebeldía contra Jehová, porque las autoridades que pone Dios, por algo las pone, y Él es el único que las podrá quitar, no tú. Entonces, si tú ves que le falta al siervo o la sierva, tú tienes que orar, ponerte en la brecha, para que de esa manera tú no seas enemigo de la obra de Dios, tú no seas enemigo de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los enemigos de la iglesia, los enemigos tuyos y de nosotros, ¿qué son? Escorpiones, serpientes y toda fuerza maléfica. Pero dice el Señor que nos da que sobre ellos tenemos poder y nada nos dañará. Pero para que no te dañe nada eso ni te pare, tú tienes que creer y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque muchos se han quedado en el camino. Dios quiere que no te quedes en el camino, que no abandones tu posición, que no dejes a Dios, que no dejes de servir, que no dejes de congregarte. Porque el Señor en un abrir y cerrar de ojos puede venir por tu vida, puede venir por tu alma. Y el Señor está por venir, pero tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Pero si tú dejaste a Dios, hoy te dice el Señor, si tú dejaste a Dios o te has quedado a la mitad, hoy te dice Dios, si tú estás viendo esta predicación, que vuelvas a Él, porque mientras estés vivo hay segunda oportunidad. Y por eso dice la palabra en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, que es mejor todavía mientras estés en vida, puedes volver a Dios y Él restaurarte. Pero ya después de que tú dejes este cuerpo,
y ya estés en el infierno, ya Dios no puede hacer nada. Entonces esta es la palabra que nos trajo Dios y que esta palabra cumple el propósito para el cual Dios me la ha dado. Gracias, Padre.